Pero lo que iba a decir simplemente con respecto al tema del secularismo, que tal vez ayuda un poco si vemos la etimología de la palabra, porque la palabra secular, que viene del latín seculum, lo que significa es mundo, pero en un sentido temporal. O sea, no es el mundo, el planeta Tierra que yo estoy pisando, sino este tiempo. Y cuando le añadimos el sufijo ismo, siempre que escuchen una palabra con ismo al final es un sistema de pensamiento. Comunismo, cristianismo, todo lo que es ismo es un sistema de pensamiento. Así que el secularismo es un sistema de pensamiento que no ve más allá de este mundo presente. O sea, es un sistema de pensamiento que nos mueve a vivir para el aquí y para el ahora como si no hubiera nada más después. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Ese es el espíritu del secularismo, que nos mueve a vivir para el aquí y para el ahora sin tomar en cuenta a Dios, sin tomar en cuenta su gloria y aún sin tomar en cuenta nuestra propia eternidad. Es a eso que nos referimos cuando hablamos del secularismo y el espíritu de la época en la que estamos viviendo ahora, que tiene sus características particulares. Y que son respuestas fundamentales a las preguntas del hombre, pero desde la temporalidad, sin Dios. Bueno, yo iba a decir, yo estoy convencido que sugerirle la mente ahora. Porque yo iba a decir básicamente la misma cosa, que nos fuéramos a la etimología de la palabra y que en muchas palabras es el ismo que no crea el problema. El humanismo es un problema, es una corriente de pensamiento, pero es bueno ser humano. El pragmatismo es un problema como corriente de pensamiento, pero hay muchas cosas pragmáticas que están incluso en la cultura americana que yo digo a veces debiéramos copiarlas aquí, porque nuestra cultura es poco pragmática. El problema es el pragmatismo, cuando la forma práctica determina lo que vas a hacer y es el fin por el cual tú lo haces, divorciado de una moralidad que Dios nos ha dado. Era más bien en ese sentido que yo iba a comentar acerca del seculum como la raíz de la palabra secularismo. Y ese es su problema, que es una sabiduría que viene del mundo, no importa cuál sea, en esta época o en la venidera. Well, I mean, very, very simply, we could spend a lot of time on this, of Podemos course. pasar mucho tiempo hablando de esto, desde luego. But the danger of secularism Pero el peligro del secularismo is the secular culture, perspective, ideologies, son las ideologías de esa cultura secular, las ideologías, the mindset of the age or the spirit of the age in German Zeitgeist. la mente, el espíritu de la época, en el término del Zeitgeist. And it doesn't just come from universities. Most of it's produced in America in a place called Hollywood. Y no solamente viene de las universidades, mucho viene de un lugar en los Estados Unidos que se llama Hollywood. It's an agenda. Es una agenda. And that is creeping in to our churches, to our schools, and mainly to our children and teenagers. Y eso se está metiendo en nuestras iglesias, en nuestras escuelas y mayormente a nuestros adolescentes. And this is why, as Dr. Ferguson was saying earlier, we need to preach the word faithfully. Y por eso el Dr. Ferguson estaba diciendo antes, necesitamos predicar la palabra de Dios de una manera fiel. So that people know the truth, Para que las personas conozcan la verdad, so that they can affirm the truth, para que puedan afirmar la verdad, and also so that they can deny that which is a lie y para que puedan asimismo negar aquello que es una mentira in the face of the encroaching secularism. a la luz de ese secularismo que está penetrando. Again, there's much more we could say, but that's a simple way of looking. Hay muchos que podríamos decir, pero eso de términos simples es lo que podemos afirmar. And man-centered gospel, is that right? En cuanto al el evangelio centrado en el hombre, I don't know what that means. yo no sé lo que eso significa. I think that there are a lot of those phrases that people use today that are unhelpful, and Yo creo que hay muchas de esas frases que las personas usan hoy que no son útiles. sometimes they're just trying to be critical. Simplemente están tratando de ser críticos. But I think what is generally meant by that Pero yo creo que tengo una idea de qué es lo que normalmente quieren decir con eso. is very simply this. Es simplemente lo siguiente. Our salvation Nuestra salvación and the reason Christ came y la razón por la que Cristo vino is not ultimately for us. no es simplemente por nosotros. Christ came Cristo vino ultimately for God. en última instancia por Dios.
The reason why we were created as human beings is ultimately for God. La razón por la que fuimos creados como seres humanos es Dios. The reason for the gospel is ultimately for God, La razón para el evangelio es simplemente, última instancia, Dios, for His glory. para su gloria. However, it's very important that we remember that word ultimately. Sin embargo, es importante que tomemos en cuenta esa palabra, en última instancia, esa frase, And we understand that the gospel is God's gospel, y entendemos que el evangelio es el evangelio de Dios and that the gospel is the good news. y que el evangelio son las buenas nuevas. And it is secondarily for us. Y es en segundo plano para nosotros. Christ came secondarily for us. Cristo vino en segundo plano para nosotros. The Bible is ultimately about God, La Biblia es en primera instancia acerca de Dios and it's also about us. y también trata acerca de nosotros. And so is the gospel, in one sense, centered on us, O sea que el evangelio está en un sentido centrado en nosotros, on God saving a people for Himself? en Dios salvando a un pueblo para sí mismo, Yes, Sí. in a secondary way, en una manera secundaria sí, but it's primarily focused on God. pero en primera instancia está enfocado en Dios. So we have to focus the gospel on God's character, His sovereignty, Así que tenemos que enfocar el evangelio en el carácter de Dios, su soberanía, His grace and His love, su gracia, su amor, and how that grace and love are expressed through Christ, y cómo esa gracia y ese amor son expresados a través de Cristo, saving a people for Himself by the power of the Spirit. salvando a un pueblo para sí mismo por el poder de su gracia. So maybe that is what people mean by that O word. sea I que don't know. quizás es lo que las personas quieren decir con ese término. Simplemente, ¿tú quieres ir primero? El pastor Sugel y luego el pastor Miguel. O sea, el más joven primero. Cuando el hermano Person estaba hablando, me vino a la mente Lucas 2, porque dice que cuando los ángeles anuncian el nacimiento del Señor, de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo gloria a Dios en las alturas. Evidentemente, el fin último del evangelio es que Dios sea glorificado. Pero luego dice, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Así que Dios recibe la gloria, nosotros recibimos el beneficio. Ahora, el beneficio que nosotros recibimos es ser movidos a darle a Dios la gloria. Entonces es algo que va en ambas direcciones todo el tiempo. No es una sola dirección, en ambas direcciones todo el tiempo.